Capítulo 17. Me hiciste conocer a mí los caminos de la vida. Me llenarás de alegría con tu rostro. A tu derecha, delicias para siempre. Salmo 15:11. De nuevo en Medellín. Al salir de Marinilla, pues solo estuve ahí un año, mi espíritu estaba completamente cambiado, mas no había tomado el rumbo que después ha sido definitivo. Mi vocación estaba casi definida también, pero como estaba en manos del padre Ulpiano, que no quería oír de eso de los infieles, era preciso que la obediencia me hiciera más paciente en el aguardar. No desobedecía, pero mi correspondencia con Livia Correa, la señorita que sería mi compañera, continuaba, sin que yo pensara que en ello desobedecía. Esta señorita, cada vez más entusiasmada, me ayudaba a hacer los planes de nuestro género de vida en las selvas. Me vine a Medellín sin oficio y sin ver claro lo que había de hacer. Los planes con Livia no tenían trazas de poderse llevar a efecto y bien comprendía que, aunque fueran hechos con la mayor buena fe, no tenían lado. Llegué a Medellín 1908 y le dije a Dios que me pondría a hacer lo que me mostrara, hasta cuidar bestias si lo quería. Tropecé con una señora amiga y me preguntó en qué pensaba ocuparme. Hasta en cuidar bestias si Dios lo quiere, le dije. Me contestó, pues yo tengo unos caballitos, entiéndase con ellos. Efectivamente tenía unos niños que no le recibían en ninguna parte por traviesos y se los recibí. Poco después se presentó un señor a hablarme para que le recibiera unas niñas internas. Como tenía buena casa, se las recibí, con la condición de no darles clase, sino de noche, porque de día tenía esos niños durante algunas horas y las otras las ocupaba en unas clases a domicilio para poderme hacer la vida. El buen señor se conformó con la condición esa y emprendí aquella tarea tan contenta como si tuviera seguridad de mi destino. La aventura de Guapá. En esas estaba cuando vino el padre Ezequiel Pérez a suplicarme que me fuera al jardín a fundarle un colegio. Le rechacé la propuesta, pero al entrar en conversación con él, me dijo que no distante del jardín había unos indios que él no había visitado por falta de compañía. Me fasciné con la idea de ser su compañera. Le supliqué que guardara a los asuetos para que emprendiéramos el viaje. No tenía que temer por el confesor, por el padre Ulpiano ya me había notificado que no seguiría dirigiéndome. Consulté con el padre Gamero, quien, como ya he dicho, me resolvía las cosas ocasionalmente. Este me dio su aprobación. Consulté con mi madre, no solo para pedirle el permiso, sino para que me permitiera gastar unos reales que tenía de mis economías en Marinilla. Me preguntó que si el confesor me aprobaba aquello. Le dije que sí. Me respondió con aquella sumisión que tan arraigada tenía a cuanto tuviera la señal de la voluntad de Dios, que si el confesor, quien hacía las veces de Dios, me lo permitía, no tenía ella por qué oponerse. Me permitió además gastar el dinero. Solo quedaba pendiente lo de conseguir compañera, única condición que me ponían las superiores, pero para eso estaba Dios. Pocos días después, sin que me hubiera preocupado por la cosa, que sin embargo no era fácil, se me presentó una antigua discípula, diciéndome que estaba dispuesta a pasear y que sus padres la dejarían ir conmigo, hasta el cabo del mundo. Nada menos necesitaba yo. Pacté con ella el paseo a las montañas de Guapá, así se llamaba la tierra que visitaríamos. Hablando con una señora viuda me dijo que tenía deseo de ir a un monte a conseguir matas para adornar su patio. Válgame Dios, le dije, si yo tengo viaje a unos montes en donde usted encontrará lo que busca de maravilla. Arregló el viaje la ociosa señora,
No era verdaderamente tan ociosa como parecía, porque era la enviada de Dios para mí, pero ella no lo sabía. Llegados los asuetos, compré muchas telas, pues me había dicho el padre que un indio vestido era como un indio ganado para Dios. Qué baratas me parecieron aquellas almas. Hicimos como 300 vestidos, muy propios para el gustoso viaje. Conseguimos un peón célebre, por lo que después referiré, y nos fuimos con 2 cargas de ropa. Aquello era el sueño más bello. Ya me había ideado los métodos de catequización que después han dado el resultado que conoce, reverendo padre. Mi delirio era ensayarlos entre los salvajes. Salimos en los primeros días de diciembre. Éramos 3 locas. Ninguna había sido acostumbrada a esta clase de viajes. Pasamos por consiguiente las mayores dificultades, pero cada una con su ideal lo soportaba todo. Rosa, la señora viuda, en cada dificultad decía: no importa. Si he de ver mi jardín con plantas bien raras. Claudina decía: no importa. En los paseos lo mejor son las dificultades. Y yo: ay, yo creía que cada dificultad me valía un alma. Ninguna pues veía en las dificultades nada malo. Lo raro de todo era que ideales tan bobos, por decirlo así, les dieran a mis compañeras fuerzas para tanto. Pero eran instrumentos tomados como a la traición para una obra grande de la gloria de Dios. Y eso era el motivo verdadero de tanto valor. La respuesta de mi madre. Yo antes de salir se presentó a mi madre su cuñado mayor, director de toda la familia, diciéndole que era una loca si me dejaba hacer la barbaridad de aquel viaje, que recordara que si mi papá estuviera vivo, jamás consentiría en tal cosa. Le dijo además que la mejor suerte que yo correría sería el despeñarme por una roca. Mi madre, siempre grande y enérgica, le contestó: si se despeña morirá buscando la voluntad de Dios y estará bien. Además, no tengo que consultar la voluntad de Juan de la Cruz, puesto que sí murió. No es él quien gobierna Laura. Esta respuesta merece, Padre mío, ser grabada en plancha de oro. ¿No le parece? Pues igual oposición se me presentará al entrar de paso a Jericó, pero no anticipo las cosas. Oposición del tío. Después de 1000 dificultades, porque en el invierno los caminos estaban en pésimo estado, llegamos a Jericó, mi ciudad natal. Allí hice lo que en la historia de mi bautismo referí. Visité en las disposiciones allí dichas la pila en donde recibí esa fe que con ansia tan grande iba a darles a los pobres indios de Guapá. Después nos dirigimos para pasar la noche a casa de un hermano de mi padre, a quien apenas conocía. Allí, después de las atenciones del saludo, el tío me dijo que se oponía abiertamente al viaje. Me ponderó los peligros de él y me dijo que en nombre de las cenizas de mi padre me rogaba no continuar el viaje. Que además todos los caballeros de la ciudad, al conocer el motivo de mi viaje, lo habían mandado a oponerse de todos modos. Dígales a esos buenos caballeros, le dije, que nada me hará retroceder, que les agradezco su empeño, pero que no puedo complacerlos, que llevo permiso de mis superiores, y dígales en fin que los quiero mucho. Y en cuanto a usted, mi buen tío, y a las cenizas tan queridas que invoca, crea que Dios me lleva, y que donde Él habla los hombres deben callar. El tío se me enojó, y yo, echándome a su cuello, lo abracé diciéndole: no te enojes, que aunque me pegues, te quiero mucho, pero no puedo detenerme. El pobre, con esto, depuso las armas y me dejó partir al día siguiente, sin hacer otra cosa que decirme que en cualquier percance me acordara de él y su familia. Se lo prometí y continuamos alabando a Dios, que nos había sacado de aquel lazo. ¿No ve aquí, mi buen padre, el junco ganándose el campo con un abrazo?
providencial parentesco. Tan luego como salimos de Jericó, 30 de diciembre, comenzó a llover y así terminamos el día con el percance más gracioso. Desde las 6 de la tarde nos perdimos en un potrero muy cenagoso y grande. Llegó la noche negra como una boca de lobo y no habíamos encontrado el camino. Las bestias se habían metido en un barrizal del cual no pudieron salir. La lluvia arreciaba y no tuvimos más remedio que echar a andar los barrizales que se tragaron los zapatos de las viajeras. El peón echó a gritar como un loco pidiendo socorro, cuando divisamos a mucha distancia una lucecita como de un fogón y prendimos la marcha hacia aquel sitio, esperando la luz de un relámpago para salir de los barrizales. Al fin llegó nuestro peón a un rancho y nos gritó que fuéramos. Andando en las puras medias, llegamos al rancho y encontramos al peón en lucha abierta con el dueño de la casa, que no quería darnos posada y más fiero que un tigre. Le amenazaba si no salía y retiraba las bestias, porque el potrero era del padre Cadavid y no consentía animales en él. Saludamos al hombre y por toda respuesta nos dijo que siguiéramos nuestro camino, porque su rancho no nos dejaba arrimar. Dios mío, me dije, este señor será loco, pero muy calmada le dije, le pagaremos bien la posada. No hay dónde, me respondió. Le dije que nos acomodaríamos en un lugar cualquiera, que el todo era tener techo. Me dijo, no lo permito, sigan su camino. Entonces le repuse que yo se lo pedía en nombre de Dios. Me respondió que no tenía que ver con nada, que el padre Cadavid no le permitía dar posada. Entonces con energía le dije, ¿este alar lo necesita? No, me respondió, pero no entrará a él. Le dije a las compañeras, acérquense a este alar, que si no quiere este señor, que nos saque. Ellas se arrimaron al alar y yo le dije al peón que descargara y echara las bestias al yerbal. Luego, volviéndome el hombre, le dije, usted señor, haga lo que quiera. Se me olvidó que era junco, padre mío. Mi reto era muy serio. El hombre, braveando por lo bajo, se entró a la cocina. Mientras tanto, todos los corotos de viaje los habíamos arrimado al alar, dispuestas a amanecer allí, aunque fuera en pie, pues de otro modo no cabíamos. De pronto salió de la cocina nuestro hombre armado con un hacha y un ademán terrible. Mis compañeras temblaron. Creo que yo no, porque estaba segura del socorro de Dios e interiormente acababa de pedírselo. El peón avanzó hacia el hombre y tomándolo del brazo se lo volvió a llevar a la cocina. Nosotras nos quedamos en la expectativa más terrible. Al poco rato, y cuando esperábamos que tendríamos que desocupar el alar, tomada la fuerza, salió nuestro patrón muy caro y simpático y nos dijo, yo soy muy pobre, van a pasar una mala noche, pero éntrense a esta piececita y por aquí hay esteras y yo no sé qué abriguito les dé. Dios mío, ¿qué pasa? Nos decíamos al oído. Dios mío, ¿qué se hizo el lobo? ¿Se volvió cordero? En fin, dichosas con aquel cambio, entramos y le recibimos al hombre cuanto nos ofreció, inclusive comida que fue a traernos a la cocina, pidiéndonos muchos perdones por lo poco y malo. Estábamos comiendo muy a gusto en un cuartico muy abrigado y riéndonos ante aquel misterio, cuando el peón entró también ya muy alimentado con lo que le habían dado en la cocina y nos refirió que viendo él que este hombre nos iba a matar, le había llevado a un solar y le había dicho, hombre, ¿cómo se va a tirar usted con esta señora? ¿No sabe quién es? Pues es hija del Santo Padre, hermanita nada menos que del presidente de la República, sobrina del señor obispo y prima del padre Cadavid. Usted se mete hoy con ella, hombre, y mañana le llega una excomunión del Santo Papa y decreto de presidio perpetuo que manda el presidente de la República. El padre Cadavid, si se sabe lo que hará con usted, figúrese, hombre, como quiere él a su prima. El infeliz hombre, después de saber mis parentelas, no supo lo que nos ofrecía. Pobrecito,
La risa nos mataba a nosotras porque no podíamos disimularla. Cuando entraba el hombre a ver si podía acomodar mejor y nos decía, díganle al padre Cadavid que hice cuanto pude por ustedes, pero que como uno es tan pobre, en fin, le prometimos que quedaría muy bien ante el padre Cadavid y nos dormimos. Por la mañana no hubo atención que no nos hiciera, diciéndonos siempre, si yo no fuera tan pobre les daba hasta bastimentico. Saludes muchas al padre Cadavid y que no pude hacer más por ustedes, que perdone. Pobrecito, el Santo Papa, el Presidente de la República y el señor Obispo le sobraron. Con que yo hubiera sido prima del padre Cadavid hubiera tenido. Cosa particular, padre, sin mentir nosotras, pues nada aseguramos, nos socorrió Dios por medio de una mentira, que mayor no la hay. Sin embargo, decíamos nosotras, fijándonos bien en lo de ser hijas de Adán, bien podían explicarse estos parentescos. Nuevos obstáculos en jardín. Aquel mismo día, 31 de diciembre, llegamos al jardín y encontramos que los tales indios que buscábamos eran del Chocó y que quedaban del otro lado de la cordillera occidental, por lo cual habíamos de pasar por una especie de trocha a medio hacer, peligrosísima y resultaba además muy costoso el viaje. Por otra parte, el padre Pérez no contaba con licencia del señor obispo para emprender tal viaje y lo asustamos con nuestra llegada, porque él no había hecho cuenta de mi ofrecimiento. Le pareció que había sido broma o cosa parecida. Los caballeros principales fueron a visitarnos y a pintarnos la empresa como imposible, aunque aún para hombres esforzados. Es preciso advertir que yo estaba aún más robusta de lo que estoy ahora, y que no tenía costumbre de andar ni aún por carreteras, pues casi siempre salía rodada en algún vehículo cómodo, como es la costumbre en las ciudades. Las otras eran delgadas, pero tampoco tenían costumbre de estas aventuras. Después de oír esto, los señores, de los cuales solo uno había sido capaz de penetrar en busca de una mina por aquella región, le manifesté que si las compañeras me seguían y si algunos conocedores querían conducirnos, iríamos hasta donde pudiéramos, puesto que corrernos, viendo de lejos el peligro, me parecía muy cobarde y que tratándose de almas, ante el peligro insuperable les dije, es hasta honroso correrse, pero ante él, sobre todo, quien no espera vencer, ya está vencido. No vamos gastando dinero ajeno. ¿Qué importa que lo quememos todo, yendo hasta donde se pueda y volviéndonos después de medir nuestras fuerzas ante el peligro y las dificultades? Este sermón conmovió a mi pequeño pero entendido auditorio y nos dijeron que unos 2 de ellos nos acompañarían, pero que no concebían que pudiera ser menos que pecado echar mi enorme humanidad por aquellos peñascos. Pecado no es, les dije, porque yo no voy a tirarme de todos modos, sino a procurar pasar sin matarme. Celebraron la respuesta y se marcharon para esperar órdenes al día siguiente. Al salir les dije a las compañeras, a quienes nada desanimaba, no obstante lo pequeñito del motivo de su viaje, qué tal que estos señores supieran todas las veces que me he caído en este viaje, aún en los mejores pedazos del camino departamental. Ellas se rieron y prometieron guardar ese secreto con más cautela aún. Quedaba pendiente lo del señor cura. Le dije, padre, si vuestra reverencia no me hubiera dicho lo que me dijo en Medellín, poniéndome las cosas tan fáciles, yo no me hubiera metido en este viaje. Es pues necesario que ahora haga frente a la situación. Pídale telegráficamente permiso al señor obispo, porque ya sabe que estoy resuelta a no regresar a Medellín sin haber sido vencida, pero no de lejos. Lo hizo así el señor obispo. El señor Toro le contestó que no conocía a las expedicionarias, pero que confiaba en él y que fuera. Después me ha dicho el señor Toro que sí me conocía, pero por los asuntos de carta abierta, que no eran para él ni buena ni mala recomendación. Otra señora viuda, doña Teresa Lemus, quiso acompañarnos porque deseaba hacerse a una finca o a una mina para su hijo.
Nada mejor que esa nueva compañera. La aceptamos con mucho gusto. Los señores compañeros nos hicieron la lista de lo que habíamos de preparar para el viaje. Y entonces sí, confieso que tuve miedo al ver que nos pedían no sé cuánto amoníaco y 10 barras de lacre. Pregunté para qué era aquello y me contestaron que para las mordeduras de culebra. La misma eterna cantinela, Padre mío. Ya ve, aquí las vocaciones se detienen en las culebras. Parece que en estos bichos también hoy, como en los días de mi madre Eva, el demonio se oculta para impedir la salvación de las almas, como si el dueño de las almas no fuera también de los animales y no tuviera más cuidado de las primeras que de esos bichos que se arrastran por el suelo. Además, con la historia de Jonás, vemos que los animales sirven también para llevar a las misioneras a las costas de Nínive. ¿Qué embarcación aquella? Es que en manos de Dios todo sirve. Falta ver si las culebras entrarán en los designios de Dios para ayudar a las misiones. Tengo muy hondo en mi alma que ellas forman uno de los obstáculos cuyo vencimiento constituye uno de los méritos de los misioneros, que quizás arranque a Dios la gracia de muchas conversiones. No sé. Pero desde San Pablo las culebras figuran siempre entre las misiones de infieles como ostentación del poder de Dios cuando asiste a los misioneros. Benditos bichos si entran en el plan amoroso de las misiones. No se asuste, padre, de esto si le parece disparate. Otros mayores tengo al respecto. Es como la culebra ayudó a hundir entre el abismo a la humanidad. Se me ocurre que Dios de la ponzoña ha de hacer triaca. Pues como iba refiriendo, me asusté con la lista del amoníaco y del lacre, pero no lo dejé comprender y salimos para el Chocó, como si fuéramos a pasear a un parque vecino, muy contentas y dispuestas a volvernos de cualquier parte. Pasando el Paramillo. Hicimos el primer día a caballo por camino bastante bueno. La primera noche pasaba en compañía de unos cerdos muy fétidos. Nos pareció incómodo, pero pasajera. Al día siguiente recibimos orden de nuestros conductores de dejar los zapatos cambiándolos por alpargatas, de aliviar al cuerpo de parte de la ropa, de modo que sin ofender la decencia pudiéramos trepar con menos trabajo la senda de aquel día. Las bestias volverían al jardín. A las 5 de la mañana, 7 de enero de 1909, ya nos había dicho el padre de la Santa Misa y mi comunión fue algo como una inauguración de amistades nuevas. No sé por qué el amor tiene sus días de estreno. El Dios del monte, yo no entiendo. Laura ya tan despojada de sí misma y en busca de algo que es tan de Dios. De almas de infieles. Eso sería lo que me hacía parecer aquello como hijo de un amor nuevo. No lo sé. Ojalá otros gustaran de estas novedades para que ellos pudieran decir lo que esto es. Como a las 6 de la mañana emprendimos la subida al Paramillo, sitio en donde nació el río San Juan. Aquel ascenso por peñascos y brincos fue horrible y duro todo el día. No nos permitían nuestros conductores ni respirar, porque decían que debíamos trasmontar la cordillera para que la noche no nos cogiera en aquella altura, porque el aire se hace irrespirable. Nos detuvimos solo lo preciso para almorzar. A las 4 de la tarde ya yo no podía. Me ahogaba como si se me oprimieran fuertemente la garganta y me puse morada, por lo cual creyeron que me asfixiaba. Me dieron agua panela, el remedio para esas cosas, según decían. Pedí que nos detuviéramos un momento, pero me contestaron que no era posible. Allí las compañeras creyeron llegado el momento de declararnos incapaces y volvernos. Pero les dije, recuerden que detrás de esta cordillera hay 3000 almas que esperan la fe. Pobrecitas, se miraron con tristeza y se resolvieron a seguir. Lo peor de todo era que la pobre Rosa no podía,
por falta de fuerzas, ni mirar las plantas que perseguía. Llegamos a la cumbre ya anocheciendo y nuestros conductores dijeron a los peones que me cogieran arrastrada para bajar, porque no era posible pasar allí la noche, que había que bajar hasta encontrar aire respirable. Entre los hombres me cogieron literalmente arrastrada, pues ya mis piernas se negaban a desempeñar su oficio. Me bajaron hasta un punto en donde dijeron que se podía respirar. Respirarán los demás, decía yo, a mí me es casi imposible. Pronto arreglaron un rancho, tendieron palos y sobre ellos ramas y me tendieron a morir, decían ellos, porque estaba morada y casi sin vida. Los demás emprendieron la tarea de arreglar mejor la manera de pasar la noche. Prendieron fuego y alzaron una gran paila de frisoles. A poco me dio una fiebre que no me permitió saber más de mí. A eso de las 2 de la mañana, viendo que me moría, me absolvió el Padre y procedió a darme la extrema unción. Pero antes mandó el Padre una promesa a San Antonio, ofreciéndole la misa primera que dijera entre los indios para que me salvara la vida. Pues decía que si yo moría a la hora de los indios y su conversión fracasarían, porque ya nadie querría emprenderla después de tal resultado de la primera tentativa. Al ir a descubrirme para aplicarme al sacramento, abrí los ojos y conocí dónde estaba. Aguardaron un poco y observaron que la fiebre comenzaba a ceder. La alegría de todos no conocía límites. Todos se animaron y yo con ellos. Amanecí sin fiebre y en una silleta, a ratos a pie y en otros hicimos un camino de ciénaga que duró todo el día, interrumpido solo por el tiempo que gastaron los peones en cortar unos árboles para llenar una enorme chamba. Por encima de estos árboles caídos pasamos haciendo maromas inconcebibles. Aquel día, 8 de enero, llegamos a un rancho habitado por un joven que, al vernos, se alegró tanto que perdió el juicio. Allí descansamos otro día y al tercero llegamos por mejor camino a un sitio llamado San Antonio. Alegría al ver los indios. Allí ocurrió un caso que nos hizo reír al principio y después llorar. Una viejecita única que habitaba un rancho en donde estaríamos, al ver al padre Pérez se le tiró al cuello y lo abrazó con tal fuerza que parecía que quisiera arrancarlo. Luego lo soltaba y volvía a abrazarlo, sin hablar palabra, porque las lágrimas la ahogaban. Al ver nuestra sorpresa nos dijo: hace 30 años que entré y eso hacía que no veía a un sacerdote. Creía que ya moriría sin confesión, porque mis años no me permitían salir. Ya, aunque me muera, nada temo. Verdaderamente la cosa no es para menos, nos decíamos. En lugar de la pobre viejecita, nosotras no nos hubiéramos contentado con abrazar al padre. Esa infeliz había entrado allí llena de hijos, y todos menos uno habían muerto en aquel monte. A la sazón, el hijo estaba en el monte consiguiendo qué comer. Allí cumplimos la promesa a San Antonio y nos repusimos un poco, mientras los peones iban a llamar a los indios. Esos pobres peones tuvieron que buscarlos durante la noche para poderlos encontrar en sus casitas. Les llevaron buenos regalos y le trajeron un buen número. Nuestra alegría al verlos fue la mayor. Ellos nos rodeaban con la mayor confianza y nos preguntaron a qué íbamos. Les dijimos del modo que pudimos que Dios nos mandaba bautizarlos para que fueran al cielo. Por supuesto que nada o muy poco entendieron, pero después de recibir el obsequio que les teníamos, que consistía en un caldo de cerdo montés, se fueron comprometidos a traer al día siguiente otros muchos. No venimos a ver cuerpos, sino a buscar almas. Seguimos para el Guapá por un camino que no presentaba más dificultad que la pasada del San Juan, que ya allí es bastante grande, pero nuestros peones se encargaron de poner maromas por las cuales podíamos pasar sin novedad alguna. Ya en el camino me había dicho uno de los caballeros que nos conducían que al ver a los indios desnudos
iba a ser un bochorno, tanto para ellos como para nosotros. Le contesté, no sufra por eso, que nadie viene a ver cuerpos sino a buscar almas. Él se rió y la cosa paró allí. Mi alegría no me dejaba pensar en nada desagradable. En una hermosa colinita, entre los ríos Atarraya y San Juan, se plantó el rancho misionero y pasamos la noche. A la mañana siguiente los indios llegaron muy temprano. No nos habíamos levantado las mujeres y al verlos bajar por el frente del rancho, el caballero, que tenía miedo de ver a los indios desnudos, me llamó diciéndome, doña Laura, asómese que ya va a llegar las almas. Nos reímos a más no poder. La ocurrencia no era para menos. Por mi parte le dije, no veré sino las almas. Así fue, porque ninguna otra cosa podía llamarme la atención, ni las miradas, a menos las del alma, y las del cuerpo no tenían por qué mirar los cuerpos. Para eso están los párpados tan fáciles de cerrar. Llegaron más de 100 indios, todos alegres y sin entendernos palabra. Los obsequiamos cuanto pudimos y procedí al ensayo de los métodos que me había ideado. Trabajamos varios días sin que los indios nos abandonaran. Mientras que unas trabajábamos en la enseñanza, otras se ocupaban en preparar comida para toda aquella gente. A la hora de comer, el primer día, quizá el padre ser el que les entregaba las totumas con caldo para que le cogieran cariño, decía, y me suplicó que le cubriera un poco las indias para poderse arrimar a ellas. Fui y les puse a todas en el pecho un pañito, diciéndoles que era para que el padre no las viera tan desnuditas, y lo aceptaron como si entendieran la razón de mi maniobra. Pero ¿cuál sería nuestra risa cuando, al acercarse el padre, sintiéndose como maniatadas por aquel vestido, lo pusieron a un lado para dejar las manos libres para recibir su totuma? Era como si a nosotros nos cubrieran las narices. No encontraríamos razón para ello. Casos de esos nos pasaron muchos. Más o menos bien entendieron nuestros indios las principales verdades y procedimos a lo del bautismo. Antes era natural que los vistiéramos y sacamos la ropa. Aquello fue lo gracioso. Todos los hombres se cogieron las faldas y no quisieron calzones porque eran feos. Le reclamamos las faldas para las mujeres y contestaban, poné calzón a mujer. No hubo remedio. Todos los hombres quedaron vestidos de mujer y las mujeres quedaron sin nada. A duras penas vestimos a algunas mujeres con faldas que sobraron, porque no todos los hombres quisieron ni aun faldas. Quedaron igualitos los hombres y las mujeres. El trabajo fue para casarlos, porque fue imposible distinguir los maridos y las mujeres. Casi todo el día se pasó en lo de los vestidos, porque los hombres no querían ponerse la falda en la cintura, sino que se les amarraban al cuello y les quedaban como capa. Tuvimos que conformarlos con dejarlos así. Exorcismos. Al día siguiente los bautismos nos ocuparon todo el tiempo. Al otro día, 10 de enero, después de preparar los matrimonios, procedimos a arreglar el altar para celebrar la Santa Misa. Se colocó una cruz muy alta y a un lado, debajo de una palma muy antigua, el altar. En la cumbre de la palma se puso una bandera blanca con una estampa de la Virgen para darle posesión a la reina de nuestros amores de aquella tierra. Antes de la misa, dijo el padre que debía exorcizar a los indios que no habían sido bautizados, a los vientos, a las aguas y a aquellas tierras que habían sido del demonio siempre. Se subió revestido a una piedra y de allí comenzó su tarea de echar al diablo. Los que no creen en las oraciones de la iglesia hubieran estado allí para que hubieran apreciado lo hermoso de aquello y las señales de furia que dio el demonio. Cuando el padre se dirigió a los indios, se produjo entre ellos cierto movimiento raro que denunciaba que sentían alguna fuerza extraña que los invitaba a huir. Hubo que contenerlos.
Cuando se dirigió a los vientos, se formaron en el aire unos remolinos que parecían arrancar de cuajo los árboles de alrededor. Al dirigirse a las aguas, estas bramaban cual si una corriente nueva las empujara. Pasados los exorcismos, todo quedó en la más completa calma. Dios mío, cuánto poder tiene la Iglesia. Admirable prodigio. A las 12 del día se procedió a la Santa Misa, en la cual habíamos de comulgar dos de las mujeres. Cuando el padre alzó la Santa Hostia, los indios hambriados se habían subido a los guayabos cercanos a comer frutas, de modo que la Santa Hostia quedaba debajo de ellos. Con cuánto amor entregué al Señor en aquel momento esas almas que sin conocerlo lo miraban desde los árboles. Dios mío, aquella me parecía, si no mejor que el cielo, sí igual. Con cuánto amor le ofrecía a Dios morir por esas almas. Las emociones de aquel día me completaron con la más exquisita ocurrida en la Santa Misa. Después de alzar, el Padre cerró los ojos como es costumbre, y mientras tanto la hostia grande se levantó por encima de la cabeza del Padre, y muy serenita se vino hasta mi puesto y se puso al pie mío. Un momento después se volvió a levantar y se fue hacia la cruz y se posó sobre una flor que allí habíamos colocado. Cuando el Padre abrió los ojos, al no encontrar la hostia, miró hacia los lados y le hicimos señas de que estaba en la cruz. Él fue a traerla y cuando dio la vuelta, las dos hostias pequeñas emprendieron el camino de la cruz. Tuvo el Padre que volverse por ellas. Las mujeres llorábamos de ternura y las señoras decían que aquello era castigo para ellos, porque no habían comulgado durante la correría. Por mi parte me pareció pura cortesía de nuestro Señor, que quería recorrer el campo que acababa de entregársele. Era solo una toma de posesión. Terminada la Santa Misa, todo fue conjeturas de lo que esto significaría. Yo todavía agradezco a Dios su cortesía. No puedo creer otra cosa. Pasada la emoción, todavía sin desayunarnos, cantamos un Te Deum recorriendo aquel sitio lleno ya de Dios. Digo que cantamos porque aunque jamás he sabido hacerlo, me fue imposible callarme entonces y mezclé mi desacompasada voz a la de todos. No me importaba cantar mal. El todo estaba en mostrar a Dios mi dicha. Pocas personas se habrán visto en casos como este, Padre mío. Es imposible que se den mucha cuenta de lo que debí sentir. Los mismos que me acompañaban no debieron sentir igual, porque las circunstancias eran distintas. Al contrario, yo en cada cosa de estas veía la respuesta de Dios a mi alma, que lo llamaba con ansia loca y le rogaba se dejara servir de mí, aun dándole por paga mi felicidad, si pudiera ser independiente de su gloria. Este sentimiento que experimenté por primera vez en la capilla del señor Pardo hacía varios años era el que habitualmente tenía. Por eso mi oído en el Guapá percibió en estas maravillosas lo que los demás no debieron sentir. Me parecía que Dios, al ir en la Santa Hostia a la cruz misionera que habíamos colocado con tanto amor, firmaba su compromiso de dejarse servir de mí en la confesión de los infieles, y aunque para ello tuviera que pasar por encima de mi sexo. Todavía me animé más cuando al bajar al San Juan a lavar unas cosas, tropieza mis manos entre la arena con una perecita en la cual había muy bien grabada una cruz. Realmente esto de la perecita no me parecía mucha rareza, porque mi alma, que estaba pidiéndole a Dios la expresión de su voluntad, lo echaba todo por ese lado. Aún conservo esa perecita y una parte de la flor que estaba al pie de la cruz. En lo de la Santa Hostia me permito, Padre, observar una cosa.
¿Por qué para ir a la cruz fue antes a mí que no estaba en la misma dirección? ¿Por qué fue a la cruz y no a otra parte? Como hablo con vuestra reverencia, que no temo decirle cuánto siento, aunque sea darme muchas ínfulas, me resuelvo a contestarme las preguntas así. Fue primero a mí para decirme, camina, vamos al pie de la cruz, que es donde yo cito a los que amo, y allí te daré mi palabra de dejarme servir, pero en la cruz. No volverás a retirarte de ella. ¿No le parece, Padre, que tal vez mi interpretación no esté muy lejos de la verdad, conociendo como conocemos el modo de ser de Jesús con lo que escoge? De todos modos, mi vocación quedó como firmada, pero aún distaba el tiempo de su realización, como 5 años. Dios mío, te dejaste coger el secreto. Cuando fui al Chocó, hacía más de 2 años que, meditando en la corona de espinas, sentí tanto de ese tormento de Jesús y conocí la parte que en él habían tomado los hombres con sus pensamientos de soberbia y de incredulidad, que le ofrecí, si me permitía, ir a buscarle entre los infieles, almas que pudieran corresponderle, que le entregaría como en corona para restañar la sangre de esas heridas tan duras, 72 almas de salvajes. Después de la meditación me parecía que esas almas debían de ser multiplicadas y que corría de no haberme ofrecido muchos 70 millones, pero apunté en mi cartera mi ofrecimiento. No sé para qué, porque tampoco tenía costumbre de apuntar esas cosas. Pues Padre, antes de emprender el regreso de Guaupá, le dije al Padre Pérez que viéramos el cuaderno donde había apuntado los bautismos. No porque recordara mi promesa, sino porque tenía lástima de ver lo poco que había hecho. Abrí y conté 72, la corona ofrecida. Lo recordé al momento que vi el número. Dios mío, le dije, ya te dejaste coger el secreto, ya, aunque no digas más. La mayor hazaña del viaje. Nos despedimos de los indios como quien dice hasta luego, porque la intención era ir a Medellín a arreglar algunas cosas y volver muy pronto. Hasta de la palma al pie de la cual se hizo el altar nos despedimos casi llorando. De esta palma decían los indios que era estéril porque jamás había dado frutos, no obstante ser muy vieja. Después me han dicho que al año estaba llena de racimos y que los indios decían que como allí Dios había dado fruto. Casi todos los indios vinieron a sacarnos hasta la falda del Paramillo y cuando se volvieron nos daban miradas hambrientas. No fue mayor nuestro sentimiento porque creíamos que pronto volveríamos, pero Dios tenía otra cosa dispuesta, como va a verse al final de esta historia. Camilito Yagarí, el capitán de los indios, se encargó de sacarme de las ciénagas en una silleta. Encontramos un riachuelo muy crecido y habíamos de pasarlo sin remedio porque una parte de la extensión se había adelantado, logrando pasarlo antes de bajar la creciente, y estábamos allí sin provisiones para pasar la noche. Camilito dijo, no hagas pensión, y punto seguido tendió unos bejucos a manera de puente sobre la corriente del riachuelo y tomando 2 palos para apoyarse al lado y lado, pasó conmigo a las espaldas por encima de las olas sin más piso que aquellos bejucos. Del otro lado el padre observaba la maniobra dispuesto a darme la absolución en el probabilísimo caso de una caída. Pero el equilibrio de aquel indio fue tal que pasamos sin novedad. Si esto no fue un milagro, si fue la hazaña mayor de aquel viaje. Terrible tempestad. Hicimos las mismas jornadas de antes, de modo que volvíamos a dormir en el mismo rancho de mi fiebre. Tan luego como llegamos se hizo de noche y comenzó una tempestad de vientos horribles. La tempestad venía de la cumbre del Paramillo y bajaba, quebrando árboles, con un ruido que infundía terror. Cosa rara, el huracán llegaba tumbando árboles hasta cerca de nuestro rancho,
y allí se dividía en dos, como ráfagas que pasaban despedazando maderas al lado y lado de nuestro rancho, sin que se moviera ni siquiera la paja. Se veía hacia arriba y hacia abajo el destrozo del huracán, y en toda aquella falda no estaba tranquilo y quieto, sino el lugar que ocupaba el rancho. El padre sacó el libro para exorcizar la tempestad, pero le dije, si es el diablo, no le demos tanta importancia, dejémoslo quebrar madera, que ese es el elemento que sobra aquí. Es lo que el diablo se quiere, ver que ocupa un sacerdote. Además, si es tan visible la protección de Dios, no debemos sino echarnos a dormir bajo el ala de su protección, arrullados por esa tempestad que tan linda me parece. Comió el padre en ello y continuó la tempestad, tumbando madera como una hora. Naturalmente gozamos de aquella horrorosa tempestad, con su estruendo como si estuviera bajo la amorosa mano del más amoroso padre, sin susto siquiera. Dos de los compañeros que se habían quedado llegaron por la mañana dispuestas a enterrar los cadáveres de nosotros si era que podían sacarlos de debajo de la palizada. ¿Cuál sería su sorpresa al vernos buenos y sanos y al ver que a nuestro rancho no le faltaba ni una paja? Nos dijeron que del sitio donde ellos pasaron la noche se veían caer los árboles sobre el sitio donde estábamos, de modo que hubieran podido apostar que no encontrarían sino un tendido de muertos. Todos durmieron aquella tarde, parte de la noche después de la tempestad, pero esta servidora no pudo hacerlo porque literalmente la amorosa presencia de Dios no me lo permitió. Es tan dulce estar bajo una protección tan visible de Dios que el sueño huye con tanta dulzura. Todo me mostraba que la amorosa providencia de Dios estaba a las órdenes de la empresa de salvar a los pobres indios. Repetía, bañada en dulzura, aquellas palabras del cántico de los jóvenes de Babilonia. Vientos de tempestad, alabad a Dios. Daniel 3:52-90. 2 minas halladas en el viaje. Cuando salimos al sitio donde debíamos pedir las bestias, no teníamos ni una pieza de vestido de poderse usar. Todo estaba despedazado por las zarzas del camino. No así el alma, que venía rebosante de esperanza. Estaba inaugurada la obra de la catequización de los pobres indios. Mi alma era como un festín de dicha. La celda carmelitana me parecía fría ante aquellos bosques poblados de almas de Dios que en su infinita misericordia ponía en mis manos. En todo el camino no pudo la pobre Rosa recoger una planta. Hasta se le había olvidado el objeto de su viaje. Mi tía Teresa había sido más afortunada, porque mientras nosotras trabajábamos con los indios, ella rasguñaba la tierra y había encontrado muestras de una mina. 2 minas habían sido halladas en el viaje, la de mi tía Teresa y la mía, pero cuán distintas. Ella sacó después algunos granos de oro que no la hicieron feliz y que dejó muy pronto con la muerte. Yo todavía exploto mi mina y tengo la confianza de que ya hay muchos granitos de oro más bellos en el cielo. Las almas de los indios bautizados por la misión deben dorar el cielo con reflejos de eterna luz. El oro de la mina se acabó pronto y no sé si alcanzó a dar un reflejo ni a la tierra ni al cielo. No hay como trabajar para las almas. Del cielo podrían salir los santos si les fuera dado para trabajar algunos años en tan deliciosa tarea. A veces saber que por nuestros mínimos esfuerzos será Dios alabado por toda la eternidad, por unas almas que son el suspiro de su corazón, es obra que debiera dar envidia a los mismos bienaventurados si de ellos fueran capaces. Sin ningún otro percance llegamos a Medellín 22 de enero riéndonos de Rosa y sus matas. Ella misma decía con gracia. Laura me regañó y me dejó muy contenta porque aprendí a saber que es mejor coger plantas que se siembran en el cielo
que estas que se pudren en nuestros jardines. Fui al Chocó como una miserable jardinera de la tierra y volví hecha un apóstol y dispuesta a sembrar las almas al cielo. La pobre no ha podido ocuparse en tan bello oficio porque Dios no la ha llamado, pero sabe Dios que a ella se debe buena parte del fruto de aquella jornada apostólica. Humilde instrumento de Dios que ha sabido cumplir la misión del apóstol indirecto, en el cielo encontrará su premio. Llegué a Medellín con la convicción de que era llamada al apostolado entre infieles, pero aún tuve que pensar en hacer algunos años mi oficio de loca amarrada dulcemente al poste de una esperanza. Desde el camino conocí que no era el padre Pérez el llamado a emprender la obra, porque en su afán de empezarla cuando le quería y no cuando Dios lo señalara, me dijo que aunque no consiguiera el permiso de sus superiores, se iría a Guapá a trabajar con los indios. Le dije que así no lo acompañaría porque yo me proponía salvar a los indios rematando en el cielo con ellos y que no daría ni un paso sin su permiso y bendición. No le agradó al padre mi respuesta y nos dividimos para siempre. Él efectivamente volvió a Guapá y logró fundar la escuela, para lo cual le recogí algunas limosnas en Medellín, pero aquello no subsistió y se le desvanecieron los propósitos de apóstol de los indios. La señorita que nos acompañó es hoy una religiosa ejemplar en el convento del Buen Pastor de Lima.